Pues muchas gracias por asistir a darnos esta muy interesante conferencia referente a pues el tema sobre las mamposterías confinadas, ya que la mampostería básicamente es uno de los métodos con los cuales se construye actualmente en México de los más, digamos, voluminosos en porcentaje, ¿verdad? Y entonces, bajo ese esquema es de gran interés para la población y por lo cual le agradecemos su participación, maestra Nina, en este proyecto panamericano de conferencias, en donde tenemos invitados de tanto de México como de otros países, y para lo cual le damos la bienvenida y le pedimos a nuestro gerente, joven ingeniero, Pablo Luna, que nos haga una breve presentación de su síntesis curricular, ya que es muy extensa su currículum, y si es conveniente que escuchemos su presentación básicamente. Por favor, Pablo, adelante. Excelente tarde a todos, bienvenida nuevamente maestra Nina y gracias por estar con nosotros. Sí, precisamente Nina Casas Guzic es arquitecta y maestra en Ingeniería Civil por la Universidad Nacional Autónoma de México. La investigación de su tesis de maestría recibió el Premio Internacional al Artículo Sobresaliente durante el North American Mentoring Conference en Estados Unidos y el Premio Nacional a la Mejor Tesis de Maestría en Ingeniería Estructural en 2021. Acreedor al primer lugar nacional en el primer y tercer concurso interuniversitario de modelación y análisis estructural y ganó el premio a la excelencia en la práctica profesional en la Facultad de Arquitectura, perdón, por la Universidad Nacional Autónoma de México. Recibió el reconocimiento a la trayectoria y referente como impulso a las mujeres en la ingeniería por la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural en el 2022. Ha trabajado como proyectista estructural desde hace 14 años, dirige Casas Guzic, donde realiza consultoría de ingeniería estructural, es docente en la Facultad de Ingeniería de la UNAM y es miembro de la mesa directiva de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica. Bienvenida, maestra, nuevamente y el foro es todo suyo. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Em, Les voy a compartir la presentación. Bueno, pues primero que nada quiero agradecer, muchas gracias, ingeniero Marco Méndez y a la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros eh, por invitarme a participar en esta plática con ustedes. Me da mucho gusto compartirles este tema, que es el estudio del comportamiento sísmico de viviendas de mampostería confinada en México mediante ensayos dinámicos en mesa vibradora. Bueno, pues deben de saber que la ocurrencia de sismos de gran magnitud en México ha promovido esta necesidad de poder estudiar cuál es el desempeño y cuál es el comportamiento de esta tipología edificatoria, porque la mampostería confinada, como bien dijo el ingeniero Marco, es la que más se utiliza en México, es la modalidad constructiva que más se utiliza no solo en vivienda de bajo coste, sino también en viviendas en general y en muchas tipologías edificatorias. De modo que en el año 2000 se inició una campaña experimental en la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde el objetivo era hacer una serie de modelos de diferentes niveles para poder evaluar cuál era su comportamiento sísmico siguiendo la normativa actual de ese momento. De modo que estos modelos representaran viviendas del Infonavit. Entonces se realizó un modelo de un nivel por el ingeniero Alejandro Vázquez en el 2005, que se hizo en escala 1 a 2. Después también se hizo el modelo de 3 niveles en el 2005, con una escala 1 a 2 con el ingeniero Juan Guillermo Arias. Y este modelo de 5 niveles que tuve la fortuna de construir y que fuera la tesis de maestría, se hizo para poder cerrar esta campaña experimental y poder comparar los resultados de los tres juntos. De modo que el objetivo general de este estudio fue estudiar el comportamiento sísmico de las viviendas de mampostería confinada en México mediante ensayos que se hicieran en la mesa vibradora del Instituto de Ingeniería de la UNAM. El objetivo específico de este proyecto de investigación fue poder analizar, diseñar y construir un edificio de mampostería confinada de 5 niveles a escala reducida. Después de construir el modelo,
se ensayara con métodos de evaluación no destructiva, vibración ambiental y registros de aceleración sísmica. Todo esto se hizo en el laboratorio de la mesa vibradora del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Una vez que ya se terminó la construcción del edificio, que duró 10 meses aproximadamente, y simultáneamente a la construcción, se calculó analíticamente la respuesta esperada a partir de modelos numéricos disponibles. Se hizo un modelo de columna ancha y se calculó cuál iba a ser la resistencia esperada, las distorsiones de entrepiso y la respuesta en general del edificio. Después de estos cálculos analíticos paralelos a la construcción del modelo, el objetivo específico fue, ya una vez que se ensayara el modelo con una serie de acciones dinámicas, se comparara la respuesta que se esperó analíticamente con la medida en sitio, con el modelo construido, y compararlo a su vez también con todo lo que establece la norma técnica complementaria de mampostería en su versión 2017. Además de poder obtener las resistencias y las propiedades mecánicas y las propiedades dinámicas del modelo, también se propuso identificar pues cuáles son los mecanismos resistentes, cuáles fueron los tipos de falla registrados y evaluar la capacidad estructural en términos de resistencia, de rigidez, de capacidad de deformación y de energía que es capaz de disipar este sistema. Y bueno, finalmente, el último de los objetivos fue proponer algunos criterios que contribuyan a los estudios que están dirigidos a la actualización continua de las normas técnicas complementarias para diseño de estructuras de mampostería. De modo que eh, para poder construir el modelo siguiendo un prototipo, que es el prototipo es la escala real, existen dos casos de modelación dinámica de estructuras. Existe el caso de modelo de similitud completa y existe el segundo, que es el modelo de similitud simple. En el caso del modelo de similitud completa, lo que se hace es que se mandan fabricar con los mismos materiales del prototipo sin que, o sea, se construyen los materiales específicamente para poder construir el modelo, ya que es a una escala menor, pero están fabricados de modo que en el diagrama esfuerzo-deformación los esfuerzos se escalen en la dirección de los esfuerzos, mientras que la deformación permanece igual. De modo que en este primer modelo de leyes de similitud no se cambia la aceleración que se le aplica al modelo. Los materiales en esta primer ley pues tienen que tener el mismo peso específico, misma relación de Poisson, mismo amortiguamiento, y la aceleración que se aplica al modelo sería la misma que se aplicaría al prototipo. Vamos a mencionar prototipo como el edificio a escala real y el modelo es el que se sometió a las excitaciones dinámicas en la mesa lloradora. En el caso de esta investigación, se optó por utilizar la segunda ley de similitud, que es el modelo de similitud simple. El modelo de similitud simple consiste en que se van a utilizar exactamente los mismos materiales que se utilizarían en el prototipo, sin ningún cambio en sus propiedades mecánicas, o sea, toda la resistencia y todas las propiedades mecánicas de los materiales que se utilizarían en el edificio real son exactamente los mismos que se utilizan en el modelo. Lo único que sí cambia, pues, son las dimensiones de los elementos para poderlo hacer a una escala reducida. De modo que como no se cambian las propiedades mecánicas de los elementos, lo que sí se cambia es la aceleración. La aceleración sísmica sí tiene que ser afectada por el factor de escala. De modo que la aceleración del modelo siempre va a ser mayor que la del prototipo. Entonces, bueno, una vez elegido la ley de similitud que se iba a utilizar para este ensayo en particular, entonces nos dimos a la tarea desde esta campaña experimental que se llevó a cabo en el año 2000 de poder elegir un prototipo de vivienda que fuera utilizado para los ensayos. De modo que se revisaron más de 150 proyectos de vivienda en México desarrollados por el Infonavit, que el Infonavit es el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, que son viviendas de bajo coste, de interés social,
para poder cumplir dos aspectos fundamentales. El primer aspecto que tenía que cumplir este prototipo es que las características físicas, geométricas y mecánicas del prototipo fueran representativas de las viviendas de interés social en México, que fueran representativas de las viviendas y de las construcciones multifamiliares que se construyen en la República Mexicana, y también que fueran representativas de aquellas que sufren las mayores amenazas sísmicas en nuestro país. Ese es el primer aspecto que se tenía que cumplir para poder elegir el prototipo. Y el segundo aspecto, que es muy importante, es que la configuración arquitectónica elegida se apegara a las características físicas y a las capacidades que tiene la mesa vibradora del Instituto de Ingeniería de la UNAM, de modo que el tamaño ya del modelo a escala pues pueda caber dentro de las instalaciones y se pueda ser ensayado, ¿no? Entonces, después de esta larga investigación que se hizo en ese entonces, se llegó a la conclusión de elegir este prototipo que se llama Rancho Victoria, que está ubicado en Ecatepec, en el Estado de México. Como pueden ver en la imagen, este es un modelo de un dúplex que consiste en dos viviendas separadas por este muro medianero que está ubicado en el eje B, de tal manera que cada una de las plantas de los departamentos tiene 33 metros cuadrados, de modo que el área total de cada vivienda es de 67 metros cuadrados. Como pueden observar, pues la planta baja está destinada a la sala, comedor y cocineta, y ya la planta alta tiene dos recámaras y un baño. Se simplificó este modelo que les enseñé de la vivienda Rancho Victoria para poderlo apegar a estas características físicas que tiene la mesa vibradora del Instituto de Ingeniería de la UNAM, que tiene 4 metros por 4 metros de base, la mesa vibradora, de modo que en el lado izquierdo ustedes pueden observar la arquitectura simplificada del prototipo y del lado derecho pueden observar ya el modelo a escala. La escala que se eligió para el modelo de 5 niveles fue escala 1 a 2.4. Entonces, se puede ver que ya escalado, el modelo tiene unas dimensiones en planta de 3 por 3 metros. En esta imagen lo que les muestro es dos muros que se encuentran en color rojo sobre el eje B, que les señalo aquí. Estos muros corresponden a los muros medianeros que dividen las dos viviendas. Lo que sucedió con los ensayos del edificio de 1 y 2 niveles es que este muro medianero le dio muchísima rigidez y fue bastante difícil llevar a la falla al modelo. De modo que en esos ensayos de 1 y 2 niveles se demolieron estos dos muros para que entonces pudiera deformarse correctamente el edificio y se pudiera estudiar de mejor manera el comportamiento. Entonces, cuando nosotros construimos el modelo de 5 niveles, lo que decidimos fue que desde el inicio, estos dos muros que indico en rojo ya no iban a ser construidos en el modelo de 5 niveles para así llevar a su límite esta configuración. Entonces, esta que vemos del lado derecho, pues es la configuración final. En esta imagen 3D lo que podemos observar es las dimensiones generales ya del modelo a escala reducida y se ensayó en una sola dirección de estudio, que es la que indico con una flecha azul. De modo que en el eje de la dirección de estudio tenemos tres ejes, que son los de las fachadas y el central, y estos muros tienen diferentes relaciones de aspecto, precisamente para poder estudiar con las diferentes relaciones de aspecto cómo se comporta cada uno. Y también podemos observar que estos muros de la fachada tienen diferentes aberturas de puertas y de ventanas. Se construyó tridimensionalmente para poder pues, tener de manera más asertiva los resultados más parecidos a la realidad, por lo que se construyeron también los muros en el sentido que no es de análisis, que serían estos del eje 1 y 4, en donde pues tiene algunas ventanas y estos muros, pues su función básicamente eran dos. Uno es distribuir las cargas gravitacionales hacia los elementos y la otra es controlar algunos posibles efectos de torsión que ya veremos más adelante que ocurrieron.
El entrepiso ya a escala 1 a 2.4 terminó siendo de 1 metro, lo cual era adecuado para poder entrar, acceder, colocar los instrumentos, etcétera. Y esta altura y esta escala se decidió por la altura disponible que existe en la mesa lloradora del Instituto de Ingeniería de la UNAM. A continuación les voy a mostrar un videito de en qué consistió la construcción de este modelo. Bueno, les quiero anticipar que como el laboratorio del Instituto de Ingeniería de la UNAM se utiliza para realizar otro tipo de ensayos y la construcción duró 10 meses aproximadamente, pues no podíamos suspender por 10 meses las actividades que se llevan a cabo en el laboratorio, por lo que tomamos la decisión, como pueden ver en esta imagen de aquí, que se construyera el edificio afuera de la plataforma de la mesa vibradora. Y cuando tuviera 3 niveles encima, entonces con una grúa lo transportamos, voy a poner el video, lo transportamos y ya sobre la mesa vibradora construimos los últimos 2 niveles. Bueno, aquí lo que se puede observar es que es una base metálica formada por unas vigas de sección IR que tienen como conectores de cortante unos ángulos y esos ángulos entonces permiten conectar la dala de desplante de concreto que tenemos aquí. Sobre esa dala de desplante y anclando el acero de refuerzo de los castillos, se levantaron primero todos los muros de mampostería que son de tabique rojo recocido, artesanal, y posteriormente se colaron los castillos. El sistema, como les decía, es mampostería confinada por los castillos, que son estos elementos verticales que son generalmente del mismo espesor del muro, y las dalas, que son los elementos de cerramiento horizontales con los cuales se va a colar la losa. Como podemos ver en esta imagen de aquí, lo que decidimos hacer fue hacer losas que fueran prefabricadas, precoladas, fuera del laboratorio, de modo que dejáramos el perímetro y la H central sin colar, para que fuera más fácil de transportar. Les dejamos aquí unas orejitas para poderla cargar. Revisamos bien que no se fuera a deformar durante el proceso, se calculó previo a. Y una vez que se precolaran las losas, se transportaban y con este proceso de izaje se colocaban en su posición y ya con una decón y unos aditivos para pegar concreto viejo con nuevo, se colaron los puntos de unión de manera monolítica. Esto pues con el objetivo de avanzar un poquito más rápido en la construcción. Entonces aquí vemos cómo se meten cada una de las losas. Aquí se ve cómo se empieza a desplantar el segundo nivel. Fuimos colando los castillos y las dalas. Todas son losas macizas de un espesor que en el prototipo serían de 10 centímetros. Y ahí, como pueden observar, ya terminamos los 3 niveles que corresponden a lo que la grúa del laboratorio del Instituto de Ingeniería puede cargar en su capacidad. Me parece que eran 12 toneladas lo que esta grúa viajera puede cargar. De modo que una vez que terminamos estos 3 niveles, hicimos una serie de dispositivos con unos tensores para poder cargar el modelo, pero desde la viga inferior que correspondería a la cimentación y poder transportar todo el modelo ahora sí a la plataforma de la mesa vibradora, como podemos ver aquí. Aquí se puede ver cómo está volando el edificio, se transportó con mucho cuidado. Tuvimos especiales cuidados de que no fuera a haber daños, un microagrietamientos o deformaciones en la estructura antes de colocarla acá, ¿no? Bueno, por lo que veo en esta imagen, la capacidad de la grúa viajera era de 10 toneladas. Entonces, pues estos 3 niveles pues tenían que pesar menos que eso, ¿no? Entonces, una vez que se transportó, entonces ahora sí la colocamos sobre la plataforma, que es la que ven aquí. Se construyó el cuarto nivel con su losa prefabricada. Y el último nivel, ese sí decidimos que la losa ya no podía ser prefabricada porque como pueden observar, estamos ya tan cerca de la cubierta del laboratorio que no existía manera de poder izar y colocar esta losa al final.
De modo que esta última losa del quinto nivel se decidió colar en sitio, ¿no? Entonces, esto básicamente fue el procedimiento constructivo del modelo y aquí está ya terminado de construir. Como pueden observar, aquí se ve la mampostería confinada. Para poder construir esto se siguieron todos los lineamientos normativos y constructivos que rigen en México. En este entonces se utilizaron las normas técnicas complementarias de diseño y construcción de estructuras de mampostería del año 2017. Lo que pueden ver en estos cables es la instrumentación, de la cual ahorita hablaremos, que se le colocó en varios elementos de concreto para poder medir las deformaciones que iba a tener el acero de refuerzo. Entonces dejan ahogadas y salen aquí los cables que después conectaríamos a un sistema central. Y posterior a la construcción, se pinta de blanco para que cuando podamos ensayarlo, entonces sean muy visibles las grietas y podamos estudiar mejor el comportamiento. Les muestro en esta imagen cómo fue la distribución constructiva del acero de refuerzo y las dimensiones de los elementos. En las fachadas principales, que son las de las fachadas A y C, que son pues las de la dirección de análisis, tenemos refuerzos de castillos y dalas formadas por 4 barras corrugadas de 5/32 de pulgada. Y después, para los estribos, se utilizó un alambre liso de 5/48 de pulgada. Esto pues ya está, digamos, reducido, ¿no? De modo que los castillos, ya con su reducción de escala, medían 5 por 5 centímetros, lo mismo que las dalas que confinan el muro bajo. Y después ya las dalas de los entrepisos tenían 5 centímetros por 9.6 de alto. Eh, Todas estas separaciones siguieron lo que indica la norma para confinar el concreto en México. Y como pueden observar, en la planta baja y aquí en el extremo superior del primer nivel se cerraron los estribos en los extremos. Esto es lo que indica la norma que se debe hacer en el nivel de planta baja, cerrar los estribos en los extremos. En el centro estaban abiertos a 8.3 centímetros y en los extremos estaban cerrados a 2.5. Y esto de cerrar los estribos en los extremos, lo que ayuda es pues a incrementar el confinamiento del concreto en esa zona, porque ya veremos ahorita en unas imágenes cómo las mayores zonas de daño precisamente se concentraron en esos extremos de los castillos. También se aumenta la resistencia a corte del castillo, se controla el daño y se alcanza un comportamiento lateral más estable en el edificio. Aquí la dala de desplante fue más grande, más robusta, fue de 10 por 20 centímetros, porque fue aquella en la que se embebieron los refuerzos longitudinales de los castillos y sirvió como un elemento de cimentación para todo el edificio. Como pueden observar, los elementos son tan pequeños que para colar el concreto se cribaron los agregados para poder también escalar el tamaño de la grava, el tamaño de la arena y siguiera esta escala elegida. Pero en 5 por 5 centímetros es complejo colar este elemento y que no aparezcan oquedades a la hora de descimbrar. Entonces utilizamos un aditivo superfluidificante que no cambió la resistencia, sino lo que ayudó fue a subir el revenimiento para que pudiera ser más sencillo el proceso constructivo. Y otro apunte de esta diapositiva es que las barras de refuerzo, como pueden ver, son de diámetros muy pequeños. Estas barras con diámetros pequeños generalmente son alambres estirados en frío que tienen unas resistencias de aproximadamente 6,000 kilos por centímetro cuadrado. Entonces nosotros teníamos que llegar a que la resistencia de estas barras fuera la equivalente a la de un acero de refuerzo tradicional, que en barras corrugadas es de 4,200 y en barras lisas es de 2,530. Por lo que todo el acero de refuerzo que ustedes ven en esta imagen lo tuvimos que someter a un tratamiento térmico hasta bajarle. Con el tratamiento térmico se bajó el esfuerzo de fluencia de las barras. Se calentó durante 3 horas a 650 grados
para poder reducir el FY. Teníamos también que medir las propiedades mecánicas de los materiales para poder entender si pues todos los elementos que estábamos utilizando en la construcción eran consistentes con las resistencias y todas las propiedades mecánicas que se utilizarían en el prototipo, en el edificio a escala real. De modo que nosotros pues obtuvimos aquí una serie de piezas que se ensayaron a los 28 días y también se ensayaron en una fecha cercana al ensayo del modelo. Lo que hicimos fue que, como pueden observar, los tabiques ya escalados, pues miden 2.5 por 5 por 10 centímetros. Entonces, estos tabiques los mandamos fabricar a una planta en Puebla para que pudieran hacer los moldes correspondientes y que los tabiques quedaran más pequeños. Fue un ir y venir este procedimiento porque, como pueden ver en esta primera imagen, se cabecearon con azufre para poder obtener la resistencia a compresión simple de la pieza. Pero posteriormente se juntaron estas piezas de tabique para formar los muretes y las pilas. Los muretes tienen como objetivo obtener el módulo de cortante, la resistencia a corte, y las pilas tienen como objeto obtener la resistencia a compresión y el módulo de elasticidad. Como pueden ver, se instrumentaron con algunos sensores para poder obtener sus deformaciones y poder sacar los módulos de elasticidad. Nos dimos cuenta en este momento que cuando las piezas de tabique se hacen más pequeñas, su resistencia sube bastante. ¿Por qué? Porque a la hora de que se cuecen en el horno, porque son piezas artesanales que se dejan al sol y luego se meten a un horno, pues como el área es más pequeña, entonces digamos que se cuece más rápido el centro y entonces sube la resistencia mucho. De modo que tuvimos que hacer un ir y venir de pruebas pidiéndole a los fabricantes en Puebla que pues le subieran la cantidad de agua, le quitaran la cantidad de barro, etcétera, así hasta que más o menos la resistencia se pareciera lo más posible a la de un tabique rojo tradicional. Adicional a las piezas simples, a los muretes y a las pilas, se extrajeron cubos de mortero. Estos cubos de mortero representan el material que se coloca entre las hiladas de la mampostería en los muros. De modo que, pues el mortero tiene que ser lo suficientemente competente, con una resistencia mínima de 125 kilos por centímetro cuadrado. ¿Para qué? Para que la falla por el murete, o la falla del muro, sí sea una grieta diagonal que rompa la pieza de tabique y no se vaya el agrietamiento por la hilada. No debe fallar la hilada, no debe fallar el mortero, sino debe fallar la pieza de tabique. Adicionalmente se ensayaron el acero de refuerzo que se utilizó en todos los elementos de concreto a tensión para poder obtener sus propiedades mecánicas. También cilindros de concreto que se ensayaron para su resistencia a tensión y su resistencia a compresión, así como su obtención de módulo de elasticidad. Una vez que ensayamos cientos de piezas, observamos que era parecido el margen de error a lo que se utiliza en el prototipo y entonces ya nos dimos a la tarea de pues continuar con la construcción. Ustedes sabrán que los modelos pues no se les colocan acabados ni recubrimientos precisamente para poder detectar de manera más fácil el daño. Entonces eso provocaría que nos faltaría en el análisis una porción de carga muerta y de carga viva. Entonces lo que se hace es que para poder compensar la carga muerta y la carga viva que no se colocó físicamente en el sitio, se adiciona con un análisis de áreas tributarias por medio de unas barras de plomo que cada una pesaba 49 kilos. Se utilizaron en la azotea 16 barras y en el entrepiso se utilizaron 12. Y como pueden observar, se colocaron perpendiculares a la dirección de estudio, precisamente para que no se aportara rigidez a flexión en las losas.
Adicionalmente a la colocación de estas barras de plomo, se utilizó un sistema de postensado en los muros para poder lograr que los esfuerzos axiales en la base del modelo fueran iguales a los que actuarían en el prototipo. Este es un tema de la elección del modelo de modelación dinámica a escala. Cuando elegimos el modelo de similitud simple, lo que va a suceder es que esos esfuerzos axiales en el modelo van a ser más chicos que el del prototipo. Entonces se tiene que adicionar esta serie de tensores con unos dinamómetros ejerciendo una presión constante a lo largo de todos los ensayos que se realizaron para poder eh, pues lograr que los esfuerzos axiales en la planta de hasta abajo sean iguales y se parezca lo más posible el comportamiento. Ahora bien, el modelo se tuvo que instrumentar con sensores para poder medir precisamente pues todas las respuesta global y la respuesta local de la estructura durante cada una de las fases de ensayo. Aquí les muestro un esquema donde se puede ver que se utilizaron en total 131 sensores, entre los cuales se dividieron en transductores de aceleración, transductores de desplazamiento y transductores de deformación. En este caso se utilizaron 21 transductores de aceleración que se colocaron en diferentes posiciones de las losas para poder medir las aceleraciones de piso transversales y también verticales, porque con algunos de los sismos que usamos, que ahorita vamos a platicar, se ejerció una aceleración vertical muy importante que tuvo unos resultados interesantes. Adicionalmente, podemos ver en esta imagen que tuvimos que construir un marco, adosado al marco de reacción, un sistema metálico que pudiera soportar los transductores de desplazamiento externos, que fueron 18, que son estos dispositivos que vemos aquí. Estos transductores de desplazamiento externos sirven para poder medir las distorsiones globales de la estructura y también obtener cuál es la configuración deformada en altura del edificio y poder obtener todas las distorsiones de entrepiso. Entonces, estos fueron los transductores de desplazamiento externos y se colocaron otros transductores de desplazamiento internos que se pueden observar aquí cómo se colocaron con ayuda de estos dispositivos. Y esto es la información útil que nos dan, es las deformaciones angulares de los muros y las rotaciones que pueden existir. Se colocaron 46 transductores de desplazamiento internos sobre los muros y sobre los castillos de planta baja. Como pueden observar, así como en la imagen anterior, bueno, en estas sí se utilizaron en todos los niveles porque se necesita la información de todos los niveles, pero respecto a estas distorsiones se colocaron nada más en los primeros 3 niveles porque ahí es donde se esperaba pues la mayor de las respuestas, además de que el sistema de la mesa vibradora únicamente tiene capacidad para 135 canales, me parece, entonces por eso no podíamos tener ya tampoco mayor número de sensores, ¿no? Y aquí tenemos los otros transductores de deformación externos que se colocaron en las aberturas de puertas y ventanas para poder medir estas rotaciones y deformaciones angulares en los vanos. En este caso se utilizaron 12 transductores. Y finalmente se utilizaron 34 deformímetros eléctricos, también llamados strain gauges, que son estos dispositivos que pueden ver aquí. Se ve la escala del deformímetro eléctrico, este es mi dedo, medían aproximadamente 2 milímetros estos deformímetros. Entonces, la forma de adherirlos al acero de refuerzo era compleja y se tenía que hacer de manera muy artesanal, con mucho cuidado. Aquí lo que hicimos fue que desde que armamos el castillito, lijamos para quitar la corrugación de la barra corrugada. Recordemos que el refuerzo longitudinal sí se hizo con barras corrugadas y el transversal se hizo con alambre liso. Y se lijó para quitar la corrugación y después se pegaba con un adhesivo especial el dispositivo al acero
posteriormente se cubría con una gasa y después con una resina, de modo que cuando el concreto se colara no entrara ninguna humedad ni nada de agua, nada al dispositivo porque se descomponen. Al final, pues sí nos dimos cuenta a la hora ya de que terminó la construcción, que sí se murieron 2 de estos dispositivos y los demás sí permanecían vivos para poder tomar cuál era la deformación unitaria del acero de refuerzo, con el objetivo de saber si este acero iba a fluir o no durante las pruebas. Una vez que estaba completo e instrumentado el modelo, entonces fue sometido a una serie de excitaciones dinámicas elegidas específicamente para poder alcanzar los niveles de desempeño esperados en el modelo. Estos niveles de desempeño esperados, pues es el estado límite elástico, el estado máximo y el último. La idea fue elegir una serie de sismos cuya secuencia fuera incremental, de modo que entre cada uno de los ensayos se aplicara un ruido blanco. El ruido blanco lo que nos iba a permitir medir es las propiedades dinámicas del modelo y cómo iban cambiando los periodos y las frecuencias del modelo mientras se llevaban a cabo estos ensayos. La secuencia de los ensayos fue la siguiente. Se eligieron 4 registros sísmicos. El primero ocurrió en San Luis de la Loma, en Guerrero. Es un evento que ocurrió en el 2014 con una magnitud de 7.3. El segundo sismo elegido fue en Oaxaca, en Fresnillo de Trujano, del 2017 con una magnitud de 7.2. El punto negro fue un sismo que ocurrió también en Guerrero en el 2012 con una magnitud de 7.2 en San Juan de los Llanos, en Igualapa, Guerrero. Y finalmente, un sismo en Acapulco de 1989 con una magnitud de 7.6 que se llamó Diana. Estos sismos fueron elegidos de manera intencionada para que pues pudiera entrar en resonancia el edificio y sí fallar. Entonces fueron elegidos de manera secuencial. Primero se eligió el SLU, después el FTIG, después el SJLL y finalmente el Diana. Como pueden observar, algunos empezaron aplicándose al 100% o al 60% y después fueron incrementándose hasta que el último ensayo se eligió el de Guerrero al 200%. Eso quiere decir que se aplicó al doble de lo que realmente ocurrió, ¿no? Eh, para los que nos visitan de otros países, esta es la regionalización sísmica en nuestro país, que consiste en 4 zonas sísmicas distintas, A, B, C y D, que se identifican con los colores que podemos ver aquí. De modo que los colores verdes son las zonas con baja sismicidad, los amarillos es moderada, el naranja es alta y la zona roja es zonas de muy alta sismicidad que todos estos sismos elegidos fueron sismos intraplaca por las placas tectónicas que convergen en toda la costa del Pacífico mexicano. Aquí lo que podemos ver en el programa experimental pues son todos los registros de aceleración y los espectros de respuesta para poder entender que con el periodo que se estaba registrando en el edificio, que era de 0.13 segundos, efectivamente pudiéramos causarle daño al edificio. También aquí lo que se puede ver es que hay unas señales de salida y unas señales de entrada. Digamos que la mesa vibradora introduce en el sistema la aceleración de la historia, el registro acelerográfico, y se empieza a mover la mesa vibradora. Hicimos algunas pruebas antes de llevar a cabo el ensayo con unos movimientos a escalas muy reducidas para no causarle daño. Aquí tenemos los cuatro sismos y lo que podemos ver es que para todos los periodos de los modos 1 y 2, pues sí el desplazamiento iba a ser suficiente y la aceleración para poderle causar daño al edificio. Después de este resumen analítico, entonces ahora sí se llevó a cabo
el ensayo. Aquí les voy a mostrar un video que está enfocado específicamente en la planta baja de la fachada más dañada. Pues ya se habían ensayado básicamente las 15 secuencias de los sismos. Aquí lo que se puede observar es que el estado general de daño, pues en los primeros sismos se registró una grieta horizontal en la base del primer nivel y ya después con ensayos que tuvieron sismos de mayor intensidad, entonces ahora sí se formaron estas grietas diagonales. Generalmente iban estas grietas diagonales completas en los muros robustos de este primer nivel. Y básicamente pues el daño fue gobernado por el agrietamiento inclinado en estos muros, aunque también los muros del otro lado sufrieron daños, ¿no? Aquí les muestro un video con una cámara GoPro que metimos al interior del edificio para poder ver adentro cómo es que ocurrían estos daños. Aquí se puede ver cómo pues hasta entra la luz, ¿no? Se ven aquí. Y bueno, lo que les comentaba es que se pinta de blanco el edificio para poder con plumones registrar las grietas y a cada una de las grietas se pintan con plumones y se les coloca el número del ensayo. Si se hicieron 14 o 15 ensayos, entonces se va colocando el número y esto se va después traspasando ya de manera en limpio a estos modelos. Fíjense la importancia de lo que les comentaba hace rato, de cerrar siempre en los extremos el acero transversal en los castillos. No solo en los extremos, sino en las zonas que van a sufrir los mayores esfuerzos cortantes, como son los vanos de las ventanas, por ejemplo. Aquí esta es mi mano y este modelo está a escala, o sea, quiere decir que en realidad pues la grieta real sería del doble de tamaño de lo que estamos viendo aquí, ¿no? Entonces, cuando vimos ya este nivel de daño tan severo, en donde el acero longitudinal ya estaba completamente plegado y todo el concreto ya se había aplastado, entonces fue cuando decidimos detener las pruebas para no colapsar, que no fuera a colapsar el edificio, ya que todos los instrumentos que estaban aquí arriba pues son bastante costosos, ¿no? Se observó, además, de que la mayor cantidad de daños se distribuyó en los primeros 3 niveles. Se observó también, pues, todo este daño en los extremos de los castillos y también se observó un desplazamiento fuera del plano en los muros robustos del primer nivel. Estos muros robustos se deformaron fuera de su plano. Otra cuestión muy interesante que se observó es que la cimentación falló, ahorita les voy a contar cuándo, y cuando la cimentación falló, entonces los daños se concentraron en los niveles superiores. Estas grietas que están en el cuarto y quinto nivel, en realidad sucedieron cuando se presentaron las aceleraciones verticales máximas en el sistema, que fueron muy altos los valores. Estos sismos elegidos tienen componentes verticales muy altos. Lo que podemos hacer aquí es que les voy a mostrar cómo fue la secuencia del daño con cada uno de los ensayos. En este primer ensayo, que se hizo al 100%, se puede observar cómo ocurrió un agrietamiento horizontal en la base y en la otra fachada. Estas son las fachadas norte y sur. Lo que vemos en la gráfica inferior es la aceleración vertical en centímetros sobre segundo al cuadrado. En el segundo ensayo empiezan ahora sí ya a mayores aceleraciones, un daño inclinado en estos muros robustos. Este sismo SJLL, pues a su 60% no le causó tanto daño más que algunos desprendimientos horizontales. Este empezó a tener pues componentes verticales más altas y empezó a causar daños en los niveles superiores. Posteriormente el sismo Diana causó pues más daño. Y en este momento que pongo la flecha aquí, con este sismo Diana al 125%, ocurrió una grieta horizontal en la base de la cimentación, es decir, entre la viga de concreto, que es la dala de desplante, y la viga metálica que funge como cimentación.
Entonces, en ese momento podemos decir que falló la cimentación y en ese momento se presentaron los mayores agrietamientos aquí en los niveles superiores, como se puede observar. Decidimos hacer un ensayo más, que fue el séptimo, y bueno, hicimos otro, un octavo, que este tiene una aceleración muy alta, y otra vez con esas aceleraciones verticales altas y con la cimentación que se había desprendido, pues todos los niveles superiores empezaron a sufrir mayores daños, y como pueden observar en esta imagen que es interesante, pues ya el daño ya deja de concentrarse en la planta baja. O sea, si se fijan, ya no hay tantos agrietamientos en planta baja y empieza a disiparse hacia arriba. Esta configuración de daño nos hizo decidir reforzar la cimentación antes de seguir adelante. ¿Por qué? Porque entonces este edificio completo iba a estar regido por el momento de volteo, porque la cimentación falló y ese no era el objetivo del estudio. De modo que se colocaron estas placas que estamos viendo aquí. Aquí se observan unas placas que colocamos de los dos lados de la dala con unos pernos fijados con sus tuercas, arandelas y demás, con una resina epóxica que atravesó la dala. Y ya una vez que confinamos con estas placas absolutamente todos los muros, entonces ya estábamos 100% seguros que la cimentación está completamente empotrada, ¿no? Estas placas se soldaron al patín superior de la viga. Entonces, ahora sí, fue que decidimos seguir adelante con los ensayos. En este Diana al 100%, pues vemos que realmente no se presentó daño. Ahora sí ya estaba comportándose de una mejor manera. Aquí sigue la secuencia de los daños. Más daños, pero si se fijan, ya con este refuerzo de la cimentación, pues ya no se concentró tanto en los niveles superiores, ¿no? Aquí tenemos el SJLL al 125%. Este SJLL es el que tenía aceleraciones verticales altas, por eso aparecen grietas arriba. Al 175%, aquí por ejemplo la aceleración vertical, pues ya era de 1.8 Gs, ¿no? Y al 200%. Bueno, esta fue la secuencia de distribución de grietas. Se graficaron entonces las curvas histeréticas en función del cortante basal y distorsión del primer nivel, de forma que se pudieran distinguir pues los tres estados límite, que es el elástico, el máximo y el último. El estado límite elástico se definió, este de aquí, se definió con el primer agrietamiento inclinado de los muros. El estado límite máximo se definió cuando se alcanzó el cortante basal máximo en el modelo, y el último se definió cuando se registró una reducción de la resistencia en el modelo de un 20%. Adicionalmente, se puede ver cómo se indicó la predicción de resistencia utilizando la norma técnica complementaria mexicana del 2017, y entonces se puede observar que el modelo tuvo una sobreresistencia del 30%, como se ve aquí. También se hicieron otros estudios como la capacidad de formación del modelo para ciclos positivos y negativos, utilizando el criterio de ductilidad equivalente de Park. De acuerdo con este método, pues la ductilidad equivalente se obtiene a partir de esta curva envolvente que les platicaba, que es cortante basal distorsión. La distorsión última, bueno, digamos que se calcula como la división de la distorsión última entre la distorsión de fluencia. Entonces, para la distorsión última, que es esta de aquí, se considera el valor correspondiente a una degradación de resistencia del 20%, y, y para la distorsión de fluencia le corresponde una rigidez inicial secante que corresponde al 75% de la carga de falla. Lo que se obtuvo aquí fue esta ductilidad de entre 5 y 7 y un factor de comportamiento sísmico de 3. Esto resulta conservador si consideramos que el factor de comportamiento sísmico que se utiliza en México para estructuras de mampostería confinada de piezas macizas es de 2. También se estudió la degradación de rigidez
que tuvo unos resultados muy interesantes que fueron consistentes con otros estudios que se han hecho, y se utilizó el concepto de rigidez de ciclo para todas las curvas histeréticas de cortante basal distorsión. De acuerdo con este concepto de rigidez de ciclo, pues la rigidez se define como la pendiente de la línea secante que une los puntos de cortante y distorsión máximos positivos y negativos. Entonces se obtuvo la rigidez pico y se normalizó respecto a la inicial. Y lo que muestra esta gráfica de aquí es un dato muy interesante, que es cuando se agrietó el primer nivel, o sea, con el primer agrietamiento inclinado del primer nivel, se bajó la rigidez del modelo en un 40%. Después, cuando se agrietó el tercer nivel, que es este puntito amarillo, se disminuyó la rigidez en un 75%. Y al final de las pruebas se disminuyó la rigidez en un 90%. O sea, quiere decir que ya la rigidez remanente únicamente era del 10% respecto a la inicial. Y pues, ¿qué quiere decir esto? Que pues agrietamientos que pudieran ser inofensivos, porque son el primer agrietamiento inclinado en un elemento, pues nos está diciendo y alertando que la rigidez de todo el modelo ya se redujo en un 40%. Después también cuantificamos la energía de este modelo por medio del concepto de energía de deformación. Una parte de la energía se almacena en el sistema y otra parte de la energía se disipa a través del agrietamiento y a través de las deformaciones permanentes. La energía disipada se obtiene como el área encerrada por los lazos histeréticos, de forma que pues la gráfica de la disipación de energía sugiere pues un modelo trilineal donde cada uno de los puntos de quiebre de esta gráfica corresponden a los estados límite elástico, máximo y último. Lo que se observó con la disipación de energía del modelo es que antes de que ocurriera el primer agrietamiento se disipó muy poquita energía, ya que la mayor parte de la energía pues, fue disipada a través de las deformaciones elásticas del sistema. Pero ya que se presentaron los primeros agrietamientos inclinados en el primer nivel, pues entonces ya la energía disipada, como se puede observar aquí, entonces ya empezó a, a incrementar hasta alcanzar la resistencia y ya se empezó a incrementar la energía disipada a través del daño. También cuantificamos la respuesta del modelo en torsión. Pareciera que este modelo es bastante simétrico, pero sí se registraron pues torsiones importantes que lo que provocaron fueron daños en el tercer nivel. Aquí lo que se puede observar es que el sismo Diana fue el que provocó las mayores excentricidades y torsiones, y como se puede observar, pues aquí están, pues digamos, la torsión de la norma, que es la línea azul, y la registrada, que son las amarillas, y las negras para ciclos positivos y negativos, y sí, pues sí sobresalían estas excentricidades respecto a la de las normas. Esto es en el primer nivel, pero en el tercer nivel las torsiones fueron excesivas. Eh, Inferimos que las torsiones y excentricidades excesivas que ocurrieron en el tercer nivel se deben a que hubo un cambio de las propiedades mecánicas de los tabiques en los niveles cuarto y quinto, porque se reusaron unos tabiques que se tenían en el laboratorio en los últimos niveles, que eran un poco más resistentes que los de los niveles de abajo. Entonces, pues en ese cambio de rigidez de la propiedad mecánica de los tabiques en sí, pues sí provocó algunas torsiones excesivas en esos niveles. También obtuvimos las frecuencias y los periodos naturales de vibrar del edificio y los hicimos a través de las historias de aceleración, que es la línea roja, que ese es el sismo, y también se obtuvieron con los ruidos blancos. Este ruido blanco es el que se aplicaba entre cada uno de los ensayos. Y se obtuvieron las funciones de transferencia entre las señales que se registraban en el centro de la losa de azotea y en el centro de la losa de la cimentación. De modo que la forma de vibrar de la estructura estuvo dominada por una sola frecuencia que estuvo asociada con el primer modo de vibrar en el sentido longitudinal del edificio.
Entonces, se recurrió al ángulo de fase para poder observar si el modo predominante correspondía a torsión, que no es así, el modo predominante era más bien de traslación en el sentido del análisis, y también pues se recurrió al concepto de coherencia para ver si todos estos modos sí correspondían al sistema. Y como pueden observar aquí, el periodo de vibrar inicial del edificio fue de 0.13 segundos y el periodo final fue de 0.23. Quiere decir que con el agrietamiento y todo el daño, pues claramente el periodo de vibrar del edificio pues subió al doble, ¿no? Y finalmente se obtuvo el amortiguamiento. El amortiguamiento se obtuvo de las señales de aceleración que se registraron en la azotea y se hizo con dos métodos diferentes para poder comparar. Se hizo con el método del decremento logarítmico y también se hizo con el método de ancho de banda. Se obtuvo que el amortiguamiento equivalente fue para el primer sismo inicial fue del 3% y para el sismo final es de 8%, es decir, eh, pues se duplicó casi el amortiguamiento al final de las pruebas, precisamente pues por todo el daño que ya había, ¿no? Y con el otro método pues salió algo parecido, 2.67 y subió a 6.9. Pues esto sí es relativamente consistente con el 5% que normalmente se supone en análisis dinámico de estructuras de mampostería. Y les voy a hacer unas conclusiones de esta parte y después les voy a mostrar cuál fue una comparación entre el edificio de 1, 2, 3 y 5 niveles. Entonces, de esta primera parte que fue el edificio de 5 niveles, pues algunas de las conclusiones fueron que las grietas verticales, existieron unas grietas verticales entre los castillos, confirmaron que el dentado de los tabiques en los extremos de los muros no fue suficiente para evitar el agrietamiento. Es decir, nosotros sí dentamos los tabiques, o sea, haciéndole un corte a 45 grados, cuando se iba a colar junto con el castillo precisamente para que sí hubiera una adherencia suficiente, pero lo que observamos es que de cualquier manera sí se observaron grietas verticales. Una conclusión muy importante es que se confirmó la importancia de diseñar correctamente la cimentación en modelos tridimensionales. Pues, ¿por qué? Porque falló la cimentación en este caso, que yo no lo veo como un error, sino lo veo como una oportunidad que nos permitió entender cómo las fallas en la cimentación producen daños en los niveles superiores, pero sí pues se invita a quien realice este tipo de modelos en el futuro realmente pues diseñe con mayor cuidado que la cimentación realmente esté empotrada. Se registró torsión a pesar de que la configuración era simétrica y pues se le puede atribuir también al desplazamiento fuera del plano que ocurrió en los muros del primer nivel y pues a toda la concentración de daño en el tercer nivel. Aquí les resumo las aceleraciones que fueron bastante altas que se registraron en el modelo. Se registraron aceleraciones transversales de 1.2 Gs. Transversal es en el sentido que no fue en el sentido de análisis. Se registraron aceleraciones longitudinales de 3 Gs en el sentido del análisis del edificio y aceleraciones verticales de 1.96 Gs. Estas aceleraciones verticales tan altas fueron las que causaron daños en los niveles superiores. Y finalmente, los resultados sobre las distorsiones. Aquí les muestro lo que ocurrió con el modelo de 5 niveles, con el modelo de 3 niveles, lo que dice la norma 2017 y lo que dice la norma 2004. Bueno, lo que dice la norma 2017 es igual a lo que dice la norma 2023, que es la actual, ¿no? El modelo de 5 niveles tuvo una distorsión del 0.10% al agrietamiento y 0.30% a la resistencia, mientras que en los modelos de 3 niveles pues fueron valores más altos, ¿no? Fue de 0.2 al agrietamiento y 0.4 a la resistencia. Y lo que decía la norma 2004 era que la distorsión admisible fuera de 0.10 al agrietamiento y de 0.25 a la resistencia, y la norma 2017 ya lo subió a que fuera 0.15 al agrietamiento y 0.50 a la resistencia.
En realidad, pues nuestro modelo no fue conservador en ese sentido, ¿no? El daño se concentró desde el primer nivel hasta el tercero, se presentaron grietas inclinadas en todos los muros de la dirección de análisis y también algunas grietas horizontales en los muros perpendiculares. Otra conclusión importante es que el modelo tuvo una sobreresistencia del 30%, calculada con la norma vigente de ese entonces, que era la 2017. La ductilidad fue de 5 y el factor de comportamiento sísmico fue de 3.10. Estos valores resultan conservadores si se comparan con lo que indica la norma, que es un Q de 2. La degradación de rigidez, esta fue una conclusión importante, pues siguió esta tendencia de tipo parabólica exponencial que disminuyó para mayores intensidades y distorsiones. Y lo importante de aquí es que con el primer agrietamiento inclinado se registró una pérdida de rigidez en el sistema del 40%. El sismo Diana fue este sismo Diana es el de Acapulco, el que excitó principalmente el segundo modo de vibrar del modelo, que el segundo modo de vibrar fue el de torsión. Y pues la excentricidad y la torsión predominaron en el tercer nivel y excedieron los límites establecidos por la norma. Ahora les quiero platicar lo que sucedió después de esto. Este fue digamos ya el ensayo del edificio de 5 niveles. Posterior a los ensayos se demolió por completo y entonces se hicieron pues toda la revisión analítica, que duró más de un año, para poder sacar pues todas las señales que de los 131 sensores, limpiar los registros, resolverles el ángulo de fase y todo, y poder analizar los resultados. Y posterior a eso se hizo pues otra investigación para poder entender de esta evidencia de los ensayos que se hicieron de 1, 2, 3 niveles y de 5, pues poder entender y comparar cómo fue el comportamiento de estos prototipos de vivienda, que todos se ensayaron bajo los mismos eventos de subducción sísmicos que se registran en la región epicentral en México. Entonces, al modelo de un nivel le vamos a llamar M1, M2 al de 2 niveles, M3 al de 3 niveles y M5 al de 5 niveles. Esta es la geometría y las cotas y las distancias que se hicieron para el modelo de 1 y 3 niveles. Estuvieron a la misma escala y estos sí tenían el muro medianeo completo. Y básicamente, pues la altura aquí lo que podemos ver es el prototipo. El prototipo sería el edificio real y después el modelo 1, 2 y 3, qué dimensiones tenían, y el modelo 5, qué dimensiones tenían. Aquí se puede ver que se hizo el modelo de 5 niveles. Por la altura se tuvo que hacer una escala distinta. De modo que si la altura de entrepiso del edificio original es de 2,40 metros, en los modelos de 1, 2 y 3 niveles, la altura se hizo de 1,20 y en el modelo de 5 niveles se hizo de 1 metro. Lo mismo con el tabique rojo recocido en México. El normal que se utiliza para la construcción es de 6 por 12 por 24 centímetros. Y en el modelo de 1, 2 y 3 niveles se utilizó uno de 3 por 6 por 12. Y en el de 5 niveles se utilizó el de 2.5 por 5 por 10 centímetros. El espesor de las losas, el original, el espesor de la losa con lo que se construyen estos prototipos es de 12 centímetros. Y en los modelos de 1, 2 y 3 niveles, como se hizo a la mitad del tamaño, entonces fue de 6 centímetros el espesor de losa, y en el de 5 niveles fue de 5 centímetros. Y respecto al armado del refuerzo longitudinal de los elementos como castillos y dalas, en el prototipo era de 3/8 de pulgada y los estribos son de alambrón, que es del número 2 de 1/4 de pulgada. Y entonces pues ya se escaló ese refuerzo. Y aquí está la distribución del acero de refuerzo para el espécimen de 1 nivel y de 3 niveles. Aquí se ve cómo pues tenemos las alturas de los entrepisos de 1,20 y los castillos de estos edificios pues fueron de 6 por 6 centímetros, mientras que en el de 5 niveles
los castillos fueron de 5 por 5. Pero la metodología, el aseo de refuerzo y los lineamientos constructivos fueron los mismos para todos, de modo que pudieran ser comparables los resultados. Los registros sísmicos que se utilizaron en el modelo de 1, 2 y 3 niveles únicamente fueron dos, que fue el sismo Diana, que es el mismo que se utilizó para el de 5 niveles, en Acapulco, 1989, con una magnitud de 7.6, y otro distinto que ocurrió en Colima en 1995 con una magnitud de 8, y entonces se utilizaron estos dos registros para esos modelos. Y aquí tenemos esta investigación que hicieron Alejandro Vázquez y Juan Guillermo Arias en ese año 2000 para estos especímenes. Pues lo que se puede ver es que en esos especímenes de un nivel y de 3 niveles, el daño sí se concentró en la planta baja, a diferencia del de 5 niveles, que en realidad sí se distribuyó en todos los entrepisos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál sería el resumen de estos resultados experimentales? Pues que en el modelo de 1 y 3 niveles sí se comportó elásticamente, y cuando se retiró el muro medianero, el daño fue gobernado por el agrietamiento inclinado, y también hubo grietas en losas, lo que no ocurrió en el modelo de 5 niveles, ¿no? En esto sí hubo agrietamiento en losas, atribuido al pandeo que surgió en la zona de vanos de las puertas. En el modelo de 3 niveles, el daño se concentró en la planta baja, casi no hubo nada de daño en los niveles superiores, de modo que pues sí ocurrió este efecto de planta baja débil, ¿no? En este modelo de 3 niveles. Y en el modelo de 5 niveles, pues el daño inició en la base de los muros, y después con las aceleraciones más altas empezó a gobernar el daño inclinado y el plegamiento del refuerzo longitudinal y el pandeo fuera del plano de estos muros robustos. Y aquí tenemos las envolventes de respuesta y la degradación de rigidez para la comparación de los tres modelos distintos. En el modelo del de un nivel se mostraron curvas de histéresis muy simétricas y muy estables, aún ante altas distorsiones, como se ve aquí, eran bastante estables las curvas. En el modelo de 3 niveles, que es la línea azul, pues las curvas se presentaron simétricas hasta el estado de resistencia, y ya después se presentó el fenómeno de cuerpo rígido sobre el nivel de planta baja. Quiere decir que sí se comportó como una planta baja débil el edificio de 3 niveles, y se concentró el daño en esa planta baja. Y el modelo de 5 niveles sí tuvo unas curvas muy inestables desde las primeras etapas. El daño se concentró en planta baja y en el tercer nivel, aunque el resto de los niveles también presentaron daño. La sobreresistencia, aquí se ve la predicción de la resistencia normativa con las líneas grises y verdes, y se puede observar que pues sí tuvieron sobreresistencias del 30% todos los modelos, ¿no? Respecto a la degradación de rigidez, comparando los tres modelos, pues sí hubo una degradación de forma parabólica cuando surgió el primer agrietamiento inclinado, y en los tres casos se observó que con el primer agrietamiento inclinado hubo una reducción de la rigidez del 40%. Entonces sí se atribuye que ese primer agrietamiento en los muros y el microagrietamiento de los materiales puede impactar demasiado en la rigidez del sistema total. La disipación de energía tuvo pues resultados relativamente similares, en donde corresponden a unas curvas trilineales con estados límites elásticos máximos y últimos, de forma que antes del primer agrietamiento inclinado, pues sí, muy poca energía se disipa porque se absorbe por estas deformaciones elásticas, y ya una vez que hay agrietamientos, entonces se empieza a disipar mayor cantidad de energía. Y en esta última tabla, pues lo que les muestro es para los diferentes especímenes cuáles fueron las ductilidades y los factores de comportamiento sísmico obtenidos. Recordemos que en la norma mexicana el factor de comportamiento sísmico para mampostería confinada es de 2.
Y aquí, pues en el modelo de un nivel, sí salió de 2.5 a 2.8. En el modelo de dos niveles, bueno, perdón, no dije algo del modelo de dos niveles. Ustedes solo han visto el de 1, el de 3 y el de 5. El modelo de dos niveles se extrajo del modelo de 3. O sea, solamente se construyeron tres modelos, el de 1, el de 3 y el de 5 niveles. Pero al modelo de 3 niveles se le demolió un entrepiso y entonces ya se volvió el modelo de dos niveles. Y entonces se obtuvo un factor de comportamiento sísmico de 3 para el modelo de 3 niveles de 2 y para el modelo de 5 niveles de 3. Entonces digamos que estamos del lado de la seguridad. Y pues ya conclusiones finales para poder cerrar, es que la resistencia que se midió durante los ensayos fue 30% mayor que la predicha con las normas vigentes. Por lo tanto, la norma es conservadora y pues por resistencia se comportan adecuadamente las estructuras de mampostería. La distorsión admisible para estructuras de mampostería, según el modelo de 5 niveles, debería de ser de 0.203. La norma actual tiene una distorsión admisible de 0.205 porque se obtuvo de los ensayos de un nivel y de 3 niveles. Antes de que el modelo de 5 niveles fuera construido, se asumía que la deformación inelástica siempre se iba a concentrar en la planta baja y que iba a ser controlada por cortante. Sin embargo, el modelo de 5 niveles demostró que el cortante no es el único mecanismo que domina la respuesta y se atribuye que los registros sísmicos excitaron modos superiores de vibrar en el modelo y por eso pues no se confirmó esta planta baja débil que se suponía como en los otros dos modelos. La capacidad de formación del modelo derivó en un valor mínimo de 4 y en un Q de 2, que son valores adecuados para deformaciones por corte concentrados en planta baja. Y bueno, quiero hacer un agradecimiento especial al Instituto para la Seguridad de las Construcciones que pues donaron recursos para poder construir este edificio y llevar a cabo toda la investigación. El Instituto de Ingeniería de la UNAM y el CENAPRED que pues prestaron los dispositivos, los sensores y el laboratorio. Y estas cementeras Cemex y Cementos Moctezuma que donaron el material para poder construir el concreto. Y pues un reconocimiento especial al tutor de estas investigaciones, que es el doctor Sergio Alcocer Martínez de Castro, y a mi coautor de esta investigación del modelo de 5 niveles, que es el ingeniero Eugenio Merlos Vázquez, y con mucho cariño a los maestros albañiles que llevaron a cabo la construcción del modelo, Felipe Paredes, Francisco Paredes, Claudio Castillo, Magdaleno Cedas y Edgar Cedas, que gracias a ellos se llevó a cabo la construcción. Que hay algunas referencias y si tienen alguna duda que me sea posible responder o algún comentario, pues es muy bienvenido. Muchas Buenas gracias. noches, ingeniera, ¿cómo está? Buenas noches, ingeniero. Yo soy Carlos Eduardo, soy de Colombia, me parece muy interesante lo que ustedes hicieron. Yo quisiera hacerle una consulta. Em, la práctica de construcción normalmente en Colombia, o bueno, la que yo he practicado, normalmente uno no incluye los muros dinteles de las ventanas y de las puertas. ¿Ustedes no pensaban en esa opción para de pronto no generar fallas? Que, pues, porque es mejor, pues, en mi concepción es mejor tener un muro completo desde la cimentación hasta la cubierta y no tener esos muros dinteles que pueden generar fallas locales. Pues esa es mi concepción, pero no sé si de pronto ustedes hablaron de esa posibilidad dentro de ese sistema estructural, aunque pues tenga vigas horizontales. Se refiere a estos muros bajos, ¿verdad? Que estamos viendo. Exactamente, sí, porque esos, pues obviamente esos muros van a tomar mucha rigidez y al tomar tanta rigidez, pues obviamente ellos van a distorsionar y van a, mire que hasta generan unas fallas en las juntas porque ahí se genera una columna corta, pues por decirlo así, porque realmente pues se genera como una especie de intel corto que hace que esa falla se genere preciso en ese punto. Sí, pues en este caso, para despreciar la contribución de estos muros bajos, se tendría que en la vida real construir el muro bajo desligado de los muros adyacentes. Y como en el caso de estas viviendas siempre, pues sí se construyen, hay muchos casos con estas ventanas que están más altas y que sí existen estos muros bajos. En el modelo analítico que se hace con modelo de columna ancha, ese modelo sí aporta resistencia y rigidez, como bien dice, aunque sea bajo.
Entonces sí se decidió construir precisamente para que le aportara resistencia y también para entender cómo iba a ser la deformación angular en estos vanos y también poder confirmar la importancia de colocar estas dalas de cerramiento en las ventanas, porque si no existieran, pues estas grietas que están ocurriendo aquí, pues hubieran penetrado sin concreto y hubieran provocado el colapso de estos muros. Entonces, en este caso sí se decidieron construir. Pero en su concepto, ¿qué era mejor, tenerlas o no tenerlas? Pues yo creo que sí fue importante tenerlas, porque si no las hubiéramos tenido, entonces, pues estos muros se hubieran parecido mucho en su comportamiento. La idea era tener diferentes tipos de aberturas, o sea, diferentes relaciones de aspecto en vanos para poder entender cuáles eran las diferencias. Entonces me parece que como esto es lo más parecido a lo que realmente se construye, yo considero que sí estuvo bien construirlas así. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias. Maestra Nina, tenemos aquí en el chat también una pregunta de Juan Andrés Linares Briceño. ¿El efecto del postensado para simular en el nivel de carga axial escalado tuvo alguna influencia atípica a los siglos de histéresis o en diagramas de interacción de los muros? Pues no registramos que hubiera un efecto de este postensado en los resultados. De hecho, el modelo de un nivel y de tres niveles también tenía estos postensados, pero con diferentes cargas para poder lograr la carga axial en la base. Pero realmente no, porque digamos que estos postensados no están adheridos al sistema, sino que más bien sí perforaban la losa, pero, perdón, voy a poner la imagen nada más para que todos recordemos a cuáles nos referimos. Están, aquí, ay, esta es la imagen. Pusimos un ángulo de aluminio y un cubo de madera precisamente para que los cables no fueran a tocar o como aplastar los muros. Entonces los separamos y eso sí, fueron atravesando las losas, que no ocurrió daño porque no se registraron agrietamientos en losas, entonces están completamente separados y los dinamómetros pues eran de 100 kilos, entonces fueron de diferentes capacidades cada uno, pero sí metimos unos movimientos y unos ruidos blancos antes de colocar las, estos dispositivos y vimos que no había respuestas extrañas. Y también cuando colocamos estos dispositivos, hicimos una medición del periodo de vibrar de la estructura y lo comparamos con el modelo analítico que hicimos en la computadora y el periodo se parecía bastante. Entonces, pues podemos decir que la apreciación fue que no hubo un cambio en los resultados. Sí, gracias, maestra. Tenemos también una pregunta de David Álvarez. Si se comparara la resistencia final sin emplear factores de reducción y resistencia, ¿se podría decir que las expresiones de las normas técnicas complementarias son adecuadas para el diseño de estructuras de mampostería o sugeriría alguna corrección o alternativa? Sí, gracias por la pregunta. Sí, con todos estos análisis, y yo creo que si se siguieran haciendo más y comparando lo que ocurrió con los tres modelos, la realidad es que sí, aún con los factores de resistencia, aún con los factores de carga y demás, aunque sean resistencias nominales, las expresiones de la norma sí sugieren una sobreresistencia del 30%, que me parece adecuada pensando en que estos son edificios que se construyeron en laboratorio, ¿estamos de acuerdo? Entonces, como que las condiciones estaban muy cuidadas, realmente todo fue muy, muy de investigación. Entonces, pues dentro de mi opinión práctica, en la vida real, pues se construyen estas edificaciones, pero no con ese cuidado con el que se hace en un laboratorio. Entonces yo creo que esa sobreresistencia del 30% me parece adecuada para poder absorber cualquier error humano constructivo, de calidad de materiales, etcétera.
Sí, por supuesto. Gracias, maestra. También Pedro García, ¿cómo se extrapolan los resultados de este trabajo, que ya lo comentaba, a los reglamentos actuales de refuerzo o menos niveles? Em, sí, pues estos resultados, junto con otros ensayos que se han hecho que no son de modelos tridimensionales, pero sí son de modelos, por ejemplo, de fachadas con otros muros perpendiculares y de otros materiales, digamos que este fue de tabique rojo recocido, pero se han hecho estudios de block, que es este block de cemento, arena y de piezas también alveolares o piezas de tabique pero industrializada y demás. Todos estos resultados como se han conjuntado en una serie de investigaciones dirigidas por varios investigadores de diferentes universidades y han servido para que conjugando toda esta investigación pues se saquen los promedios de los comportamientos. Digamos que no por el resultado de este en particular se van a cambiar parámetros radicalmente en la norma, pero sí sugieren un camino a tomar de que quizás si aquí la distorsión admisible era de 0.003, pues entonces tal vez ese valor de 0.005 pues no está tan conservador, ¿no? Entonces, pues entre más modelos se vayan construyendo de esto, pues es una red de datos más grande para poder ayudar a la reglamentación y pues se sigue haciendo para que cada ciertos años se vayan cambiando. Gracias, maestra. Tenemos algunas preguntas más, si nos lo permite, por favor. Eh, Claro. Juan Andrés Linares, al haber usado barras o alambres estirados en frío, ¿cómo se obtuvo en cuenta la deformación residual y la disminución de la ductilidad del refuerzo? Sí, gracias por esa pregunta. Efectivamente, pues al tomar las barras estiradas en frío cuyo FY es muy alto, pues lo que sí sucedió es que cuando nosotros los calentamos en este tratamiento térmico, pues sí bajó el FY a lo que queríamos, pero la ductilidad incrementó mucho. Entonces sí es importante decir que cuando ensayamos a tensión esas barras, pues sí presentaron unas ductilidades muy altas e incluso físicamente, pues sí se deformaban como plastilina, ¿no? Lo que es importante también decir es que creo que ya no lo mencioné, con los deformímetros eléctricos, estos strain gauges que se colocaron en el acero de refuerzo, no se registró que fluyera el acero, o sea, no sobrepasó la deformación de fluencia. Para este tipo de datos, si quieren, pues al término de la sesión, les puedo colocar en el chat la liga donde está la tesis completa con toda la investigación, de modo que puedan descargarla para quien le interese, ya que hay muchísimos más datos que los que mostré aquí. Gracias, maestra. Eh, David Álvarez, las normas técnicas de mampostería piden reducir la separación de estribos de castillos en los extremos, pero no en las dalas. ¿Esto es correcto o hay una experimentación que lo respalda? Es correcto, sí, es correcto que piden la norma que se haga menos separación en los extremos de los castillos de la planta baja, en el extremo inferior, en el extremo superior y en el siguiente nivel solamente en el nodo como se ve aquí o en la apertura de ventanas y solamente es en los elementos verticales porque en estos elementos verticales por la respuesta sísmica es donde se va a concentrar el mayor cortante. En realidad en las dalas no lo pide porque las dalas únicamente son elementos de confinamiento que van a asegurar que el sistema se comporte como diafragma rígido, más esas dalas no es que vayan a tener unas, unas concentraciones de cortante como sí lo tienen los castillos, como se puede ver por su agrietamiento diagonal. Entonces, en las dalas, en realidad, básicamente que es un armado por integridad, ¿no? No requiere una separación más chica. Gracias, maestra. Aquí hay, bueno, son tres personas que tres participantes, perdón, que preguntan algo muy simultáneo. De Ángel Yared,
Y comenta, ¿en qué niveles se presentaron las grietas verticales que desprendieron al muro de los castillos? Ese sería una. ¿En qué niveles sería prescindible colocar refuerzo horizontal para evitarlo? Y aquí hay otra que comenta, los muros del centro, o mejor dicho, diafragma, ¿tuvieron algún daño? A ver, recapitulando, sí, el muro, justo es este video, el muro del centro sí tuvo bastantes daños que fueron gobernados por el agrietamiento inclinado. Entonces, precisamente como en el sentido de análisis, en el centro solo existía un muro, básicamente, entonces sí tuvo daño severo. Bueno, esa es la pregunta, empecé de atrás para adelante. Sí. La primera pregunta era que si en qué se desprendió el muro de Sí, la mano. era grietas verticales donde se desprendía el muro de los castillos. Ah, ok. Ah, las grietas verticales aquí se ven. Ahora déjenme pongo la otra imagen. Sí. Mm, a ver, vamos a seguir la secuencia. Uy. Bueno, en estos, aquí se ven, quizás, ay, quizás no se vea tanto, pero aquí hay unas líneas negras en donde se ve como en la orillita del, del muro se desprendió del castillo, tanto en planta baja como en el primer nivel principalmente, ¿no? Es como si la grieta diagonal penetrara de manera vertical en esa conexión. Y lo que es curioso es que ocurrió aún cuando sí se dentaron las piezas en los extremos, ¿no? Aquí estoy intentando, fíjense cómo desde antes que se despegara la cimentación ya estaban estos agrietamientos verticales. Les puedo decir que no eran tan severos, o sea, no era un agrietamiento que separara por completo, o sea, no entraba luz por ahí, pero fíjense cómo aquí se ve, de hecho, desde el primer sismo, aquí se ve cómo una grieta inclinada penetró de manera vertical, tanto en este eje como en el de, o sea, fue generalmente en los ejes extremos, ¿no? Y la segunda pregunta ya se me olvidó cuál era. Perdón, ¿me la puedes repetir? Sí, como posible solución en esos niveles sería imprescindible colocar refuerzo horizontal para evitar dichos Ah, desprendimientos. sí, fíjense que es una muy buena pregunta lo del refuerzo horizontal. Ese sería otro caso de estudio. El refuerzo horizontal, pues lo que provoca es que en vez de que estos agrietamientos ocurran de manera muy franca, como se ve aquí, lo que sucede es que el refuerzo horizontal provoca que se comporte así como si fuera un vidrio templado, de modo que las grietas empiezan a ser mejor distribuidas y más pequeñas. Entonces tiene un comportamiento mucho mejor en el sentido de que se disipa mejor la energía y además los muros con refuerzo horizontal permiten una mayor distorsión de entrepiso, ¿no? Me parece que es de 0.208. Entonces, bueno, y con piezas macizas es hasta 0.010. La distorsión admisible cuando sí tiene refuerzo horizontal. Entonces, en este caso no se consideró, pero sí hay otros estudios del doctor Pérez Gavilán, por ejemplo, que tienen que ver con la aportación del refuerzo horizontal y se pueden consultar. Sí, gracias, maestra. Comenta, bueno, las dos anteriores preguntas fueron de Yared Montiel, muchas gracias. Luis Gómez, ¿qué normativas adicionales a las mencionadas o referencias tipológicas similares de otros lugares del mundo se tuvieron en cuenta? Sí se hizo un estudio exhaustivo de otro tipo de modelos que se han hecho. Sin embargo, pues sí es de presumir que pues ha sido el único modelo tridimensional para ese entonces de mampostería confinada en el mundo que se ha hecho, porque la mampostería confinada sí es muy característica de México y, por ejemplo, en Europa y en Asia no se hacen generalmente, no se utiliza este tipo de mampostería. Entonces, digamos que no hay unas referencias bibliográficas tan amplias en la tridimensionalidad de los ensayos. O sea, se han hecho ensayos, pero en concreto, en acero. Pero en mampostería confinada no hay tanta información tridimensional. Sin embargo, sí, ahora que les pase la liga del texto completo,
sí hay varios análogos, pero de ensayos, digamos, más planos, ¿no? Gracias, maestra. Arnoldo Valladares, ¿diría usted que sería viable construir edificios de mampostería de hasta 5 niveles? ¿Cuáles serán los cambios necesarios para evitar fallas severas en la estructura como sismo de alta intensidad? De esa intensidad, perdón. Ah, sí, muchas gracias por esa pregunta, es importante porque no lo mencioné. Efectivamente, se restringió a los 5 niveles, digo, no solo por la altura del laboratorio, sino también porque la norma pues refiere a que sistemas de edificios con muros de carga de mampostería no excedan esos 5 niveles de altura. Entonces, por eso, digamos que normativamente en nuestro país no se permite que se construyan edificios más altos con esta modalidad constructiva, porque a la hora que se lleva al análisis numérico, pues en realidad, aunque los claros sean pequeñas, por las demandas sísmicas sí fallan los muros. Entonces, pues lo que podría empezar a pasar es que más bien una gran cantidad de muros en planta baja se volverían de concreto, por ejemplo. Entonces, algunas mochetitas serían de concreto y ya mientras vamos subiendo en altura, entonces ya pudieran ser de mampostería. Pero sí se limita pues a estas alturas en la norma de aquí. Gracias, maestra. Vamos con las dos últimas preguntas, por favor. Pregunta Carlos Arango, ¿las losas sufrieron daños? No, por fortuna, no, les voy a poner aquí cómo fueron, aquí está. Sí se presentaron daños en losas en el edificio de 1 y 3 niveles que coinciden, como pueden observar, esos daños con las aberturas de las puertas y las ventanas porque rotaron ahí las alas, hubo daño y entonces hubieron agrietamientos en las losas. Sin embargo, en el de 5 niveles, por más que inspeccionamos, no hubo ni siquiera la más mínima grieta, lo cual nos tranquilizó porque las losas, como les dije, fueron precoladas y se coló el nodo ahí en el sitio y demás, entonces teníamos como la inquietud de que posiblemente pudiera haber un agrietamiento como en ese nodo esa junta fría, pero por fortuna no lo hubo. Gracias. Eh, bueno, alguien más puso otra pregunta que creo que es muy importante comentarla. Luis Gómez, ¿es posible que tuviera algo que ver que los dos últimos pisos se construyeron, eh, vaya, debajo de, o mejor dicho, sí, debajo de la mesa Sí. vibratoria? Ah, debajo de la mesa, ¿verdad? Fíjense que no, que se haya construido afuera. Eso estoy segura que no tuvo que ver porque una vez que se colocó arriba de la mesa vibradora, sí se hizo una inspección súper minuciosa y de mucho tiempo y muy cuidadosa y no había ni siquiera microagrietamientos. Sí les puedo decir que tal vez a nivel molecular sí pudo haber pues algunos movimientos y algún daño, pero más bien esta pregunta yo la atribuyo más a que pudo haber resultado en estos cambios de rigidez y de daño en el tercer nivel, más que por haberlo construido afuera, por haber utilizado piezas distintas, porque los primeros 3 niveles se construyeron con piezas que tenían exactamente la misma resistencia, pero los últimos 2 niveles utilizamos otras piezas que ya estaban guardadas en otro sitio, que tenían unas resistencias más altas que los 3 niveles de abajo. Y como nosotros asumíamos que el daño se iba a concentrar en planta baja, entonces dijimos, pues creo que no va a impactar demasiado, que los 2 últimos niveles tengan unas propiedades mecánicas más altas, lo cual pues quizás fue una aseveración incorrecta porque sí, más que haberlo trasladado, pues sí tener propiedades mecánicas distintas entre los 3 niveles de abajo y los dos de arriba, eso pudo haber provocado incluso, desde mi perspectiva, la torsión excesiva. Gracias. Y finalmente, Pablo Gutiérrez, ¿podría repetir cuál fue C, o en este caso sí, los coeficientes sísmicos usado para Acapulco con el periodo inicial y periodo final? A ver, no lo recuerdo, tiene que estar por aquí. A ver, vamos a ver. Se utilizaron
historias acelerográficas de esos sismos y esos sismos fueron escalados eh, con la ley de similitud simple elegida. Entonces utilizamos, aquí están los espectros de respuesta y de aceleración, pero creo que está preguntando es la magnitud de los sismos. Fueron de 7.3, 7.2 y 7.6. Y para el modelo de 1 y 3 niveles se utilizó el de 7.6 y uno de magnitud 8. Gracias, maestra. Me parece que son todas las preguntas. Antes de pasar a la entrega de su reconocimiento, si nos apoyan, por favor, encendiendo sus cámaras para tomar una captura, por supuesto, y bueno, dejar perdón, y llevarlo a nuestro reporte, por favor. El corte, comenzamos, serían 3 tomas. Vamos con la primera. 1, 2, 3. Este es el primero. Vamos con la siguiente, por favor. No sé, como diría el ingeniero Méndez, aparte de abrir la cámara, abran la sonrisa, que ya casi es viernes. Entonces, vamos con la siguiente. 1, 2, 3. Un segundo, por favor. Vamos con la siguiente y última. 1, 2, 3. Y sería todo. Ahora sí. Listo. No sé si ya puedan visualizar mi pantalla. Sí, sí se puede ver. Gracias. Sí, por supuesto. Maestra Nina, agradecerle por este tiempo que nos acaba de brindar a todos los que estamos hoy presentes. Y por supuesto, este es un reconocimiento representativo. A la brevedad le haré llegar el suyo con las firmas de los colegios correspondientes, pero en este caso, la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros, el Colegio de Ingenieros del Perú, Sociedad de Ingenieros del Bolivia, Colegio de Ingenieros de Guatemala, Colegio Federado de Ingenieros Arquitectos de Costa Rica, el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras y, por supuesto, la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros otorgan la presente constancia a la maestra Nina Casas Gusic por su destacada participación en la conferencia Estudio del Comportamiento Sísmico de viviendas de mampostería confinada en México mediante ensayos dinámicos en mesa vibradora, con fecha del 5 de marzo del año en curso. Maestra, muchas gracias nuevamente y esperemos poderla tener posteriormente en otra conferencia. Muchas gracias, al contrario, a ustedes por la invitación y por su atención. Un gusto y que tengan buena tarde. Sí. Gracias, maestra Nina. Y bien, a todas las personas que nos acompañan, si aún no son parte del grupo de WhatsApp donde compartimos estas conferencias, pueden escanear el QR y ahí les estaremos enviando mayor información. Y solamente nos quedaríamos, por favor, quienes hagan falta de colocar su nombre, su correo para la constancia. Excelente tarde, maestra. Muchas gracias. Y por ahí me dijeron que también hay un tema de rehabilitación estructural Ah, muy bien. donde es Sí, con todo especialista gusto. usted también. Muchas gracias. Claro que sí. Espero verlos pronto. Que Sí, estén claro muy que bien. sí. Gracias. Saludos, ingeniero. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bye bye. Muchas gracias, ingeniero. Saludos. Gracias, hasta luego. Excelente tarde. Buenas tardes, saludos. Buena tarde, Igualmente, hasta buenas luego. tardes.